Hoy es lunes de Respuesta Oportuna, mañana se celebra el Día en contra de la hepatitis. ¿Qué es? Aquí se lo presentamos. La hepatitis es una enfermedad que ocasiona la inflamación del hígado, un órgano que ayuda en el proceso de la digestión y el metabolismo, además de almacenar energía y eliminar toxinas. Existen diferentes causas. La principal son las virales, aunque también puede ser ocasionada por otras infecciones, el alcohol o las enfermedades autoinmunes. Se le divide en hepatitis A, B, C, D y E, que pueden generar daños agudos o crónicos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, este problema ocasiona cada año la muerte de 1,5 millones de personas, la mayoría por hepatitis B y C. Juan José Alvarado, Foro TV. Bueno, y para hablar precisamente de la lucha contra la hepatitis, nos acompaña en el estudio de Respuesta Oportuna y se lo agradezco muchísimo Gerardo Alcántara Cavadas, él es director del Comité Científico de Células Madre Dentales. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, es un gusto. Y como siempre, casi tardes, Raquel Méndez también en la mesa de respuesta. Así es, casi tardes, como bien lo dices, aquí, con un gusto de acompañar. Muchas gracias, Rach. Cabría aclarar y separar, para que a la gente le tenga muy claro, cuáles son los diferentes tipos de hepatitis que hay, porque es importante no confundirlos, ¿cierto? Sí, claramente. Digo, la hepatitis generalmente es por un problema que tenemos en el hígado, justamente. Claro. Es básicamente hecha en orden alfabético, A, B, C y D y E. Generalmente está ocasionada por 3 causas principales y dependiendo mucho el tipo de edad, el tipo de enfermedad, el tipo de paciente. Hay desde el sistema autoinmune que ataca al hígado, hay otro tipo que es a través de los factores de riesgo que nos encontramos en el día a día, los hábitos, el consumo de alcohol. El otro caso que se presenta con mucha frecuencia es el que se encuentra aquí en México, lastimosamente, con una correlación con la obesidad y con la diabetes. Y en función a eso, pues lo que pasa es que nuestro hígado es el órgano que se encarga, pues, justamente de transformar, de procesar, ahora sí, de quitar esas toxinas que se encuentran en nuestra sangre y a su vez limpiar la sangre y mandarla al resto del organismo. ¿Qué pasa cuando el hígado empieza a dejar de funcionar? Lo que pasa es justamente empieza a haber este tema que se llama, pues muy famoso, que es la cirrosis, que es el problema que viene después de una hepatitis mal controlada o, bueno, de una infección derivada por la misma, porque asimismo el hígado no solo regula la sangre, sino también se encarga de manejar los efectos de los medicamentos en el organismo. Entonces, si uno empieza a tener problemas hepáticos, si uno empieza a tener, ya llega a derivar en una cirrosis, pues lo que pasa es que ya los medicamentos ya no te hacen efecto y empiezas a deteriorar en más y más problemas. Es famoso, ¿no?, que las personas que tienen cirrosis empiezan a ponerse amarillos, ¿no? Hay otro factor muy interesante, es que se empiezan a llenar el abdomen y las piernas de agua, entonces se les empieza a infectar y entonces si tu hígado ya no es capaz de procesar un medicamento que te puede curar de esas infecciones, de esas bacterias, claro, pues se empieza a complicar y a complicar. De hecho, hay un factor muy interesante que aquí en México, y de hecho es un número que nos da la OMS, somos el país en cuanto a hombres con la mortandad más grande en cirrosis y en mujeres en segundo lugar. Después de vaya datos que nos estás dando, Gerardo. Sí. Ajá. ¿Y cuál es justamente el papel de las células madre para combatir a la hepatitis? Porque, bueno, creo que el hígado es de los órganos que más fácil se pueden regenerar, ¿no es así? Sí, efectivamente. El hígado es capaz de regenerarse a sí mismo, pero hasta cierto punto. Y es ahí donde intervienen las células madre. Las células madre mesenquimales, como las que se encuentran en los dientes de leche, en las muelas del juicio, son encargadas de transformarse en tejidos. Y tejidos hablamos justamente desde una uña hasta un órgano. En el caso del hígado, por ejemplo, hay casos muy específicos en Estados Unidos. Está el Wake Forest Institute, en North Carolina, que es el Centro de Investigación de Medicina Celular en Estados Unidos. Ellos actualmente ya empiezan a hacer hígados con impresoras 3D y van haciendo capa por capa y los empiezan a hacer funcionales. Actualmente este tipo de hígados, que se utilizan mucho pues para los trasplantes, cuando un paciente tiene cirrosis, pues en muchos casos la única opción que queda es un trasplante de hígado. Lo que se hace en muchos casos es, pues se busca el donador. Ahorita ya se están intentando generar este tipo de órganos para que posteriormente pues se puedan hacerse un trasplante hecho con las propias células. Cuando es un trasplante hecho con tus propias células, eliminas lo más importante, que es el rechazo, ¿no? Entonces,
el órgano se encuentra en tu cuerpo, se vasculariza y empieza a funcionar. A ver, es importante lo que dices porque hay que aclarar que hay muchos tratamientos de células madre que durante los pasados años se pusieron, si se me permite el término, de moda, Claro. Y que venían, y eso sí lo puedo decir por experiencia, literalmente de charlatanes. Sí. Las células madre es un tratamiento que funciona, que se ha comprobado, pero siempre y cuando se haga con muchos estudios de por medio y con una clínica con gente que esté realmente especializada, que hay que decirlo, hoy en día son pocos los que lo hacen. Sí, ese es un muy buen punto. De hecho, actualmente el Senatra, el Centro Nacional de Transplantes, y COFEPRIS solo ha dado alrededor de 15 permisos a clínicas en todo el país. Ese es un dato que me dijo el director del Senatra hace 3 semanas en una llamada. Claramente, pues son solo ellas, solo esas instituciones las que tienen esa capacidad de poder manipular las células y poder lograr ciertos resultados de forma efectiva, ¿no? Actualmente, por ejemplo, aquí en México hay algunas instituciones que ya tratan enfermedades hepáticas y lo que se encargan es de ir regenerando poco a poco esa parte del hígado que ha quedado cicatrizado, que ya no está funcional, e irse transformando pues en un nuevo tejido y a su vez transformarle nuevos vasos sanguíneos, es decir, nuevas venas dentro del hígado o nuevas arterias, para que por ahí puedan seguir fluyendo pues la sangre, que es la que se encarga de procesar. Esos tratamientos que anuncian luego hasta en el periódico de venga, se va a recuperar de cirrosis, de tumores hepáticos, con 500 inyecciones en todo el cuerpo de células madre, no son lo que valen, no son los tratamientos buenos de células madre. No, de hecho, en hígado hay un tema muy importante que acaban de salir en Suiza, que el protocolo normal es tal cual, es un cateterismo en la arteria hepática, o sea, que se ponen las células madre de los dientes o de la médula, o sea, directamente en la arteria que le da sangre al hígado y es conforme se va a ir pasando. No hay como que te voy a poner en todos lados, que te voy a poner en la piel, no. Tiene que ser muy específico, ahora sí que muy enfocado a un punto del cuerpo. Y sí, yo recomiendo que a las personas que conozcan a un familiar que tenga un problema hepático y tienen la intención de buscar una alternativa celular, pregunten si tienen licencia de Secretaría de Salud para aplicar y el número de casos eficientes. Porque... ¿Hay algún lugar donde se pueda encontrar la lista de las 15 clínicas que dices que son únicamente las autorizadas? Sí, se puede encontrar en la página del Senatra. También hay otra página informativa que es www.celulasmadredentales.com. Ahí se da asesoría justo en los temas de células madre y los tratamientos en el país. Y pues es una invitación para que se informen, ¿no? Porque esto va a ir avanzando poco a poco. Actualmente ya hay aplicaciones de células madre en hospitales de gobierno, como puede ser el caso del Instituto Nacional de Cardiología para corazones infartados. Pero todavía el acceso a toda la población va a tardar unos 10, 15 años para que estos tratamientos sean, digamos, mucho más accesibles económicamente. ¿Son caros? Justo eso te iba a preguntar. Son caros los tratamientos, pero afortunadamente para marcar un precio correcto se hace un estudio de econometría en salud y entonces te dicen, bueno, pues en 3 años lo que te gastarías en inyecciones, tratamientos convencionales o control, hemodiálisis, etcétera, te cuesta esto. Entonces, más o menos es un alcance a 2, 3 años. Depende cada quien la economía familiar. Hay algunas clínicas de ese mismo grupo que no son tan caras y hay otras opciones que es como se trata de guardar las células madre para tenerlas ahí esperando en el momento en que se vuelvan más accesibles. Eso en cuanto a controlarlo, ya que se presenta un problema, pero para cerrar, Gerardo, me gustaría hablar de la prevención. Una de las principales causas, si no es que la primera causa de hepatitis, por lo menos en México, es el consumo de alcohol, cada vez más frecuente en mujeres, y pues la pena resaltarlo para evitar que se dé el problema, ¿no? Sin duda. Ha habido últimamente muchos fenómenos que se han estado se han estudiado, y es que ha aumentado muchísimo el consumo de alcohol en mujeres. Y esto es un problema, primero por el metabolismo de la mujer, no es capaz de procesar no es discriminación, no es capaz de procesar en grandes cantidades el alcohol como los hombres. Es una cuestión física, fisiológica. Ay, de verdad. Los hombres lo asimilan. Lo asimilan mucho mejor, lo pueden procesar. Ese es buen dato, señoras, ojo. Los hombres lo pueden procesar. Me imagino que por eso aguantamos menos alcohol. Exactamente. De hecho, los hombres lo pueden procesar a través del estómago y del hígado y las mujeres casi solo por el hígado. Eso sumado a algunos factores de mujeres ejecutivas que empiezan a tener mucho estrés
mucha presión, o el otro factor, ¿no? De que van en pareja y la mujer puede llegar a tomar mucho más, pues porque no tiene que conducir, entonces empiezan a cambiar los hábitos, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante. El dato que les daba al principio del OMS de la mortandad en función de la cirrosis, cómo afecta a las mujeres, bueno, pues ahorita es un tema para estar pensando y estar previniendo este factor, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias, Gerardo. 28 de julio, Día Mundial en contra de la hepatitis. Ahí están los datos para prevenirla, pero también pues importantes oportunidades para poder combatirla ya que se presenta. Ojalá que nadie nunca más esté en esa situación. Esperemos que vaya disminuyendo poco a poco. Gracias por el tiempo y estamos a sus órdenes. Gracias a ti, Gerardo. Gracias, como siempre, Raquel. Nos Gracias vemos a mañana. ustedes. Es Gerardo Alcántara Cavadas, director del Comité Científico de Células Madre Dentales. Con esto nos vamos a una muy breve pausa después de